Y usted diga conmigo: Señor nuestro, yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar en algo muy poderoso de la palabra de Dios. Le voy a dar seguimiento a lo que enseñé o prediqué. Creo que cada servicio, más que una prédica, es una enseñanza, porque necesitamos la palabra, necesitamos entenderla. ¿Está de acuerdo conmigo? Y hace una semana, en el segundo servicio, hablé sobre los querubines, de los 4 seres vivientes que están en el libro de Ezequiel. Y créanme que hay mucho que aprender allí, hay muchos misterios, porque todo lo que se describe de estos 4 seres vivientes, de estos querubines, realmente es lo que Dios quiere formar en nosotros. Diga conmigo: lo que Dios quiere formar en mí. Y estos querubines o 4 seres vivientes que se describen en el libro de Ezequiel, principalmente en el capítulo 1 y capítulo 10 de Ezequiel, realmente está hablando de querubines, pero por el otro lado habla de nosotros. En el libro de Apocalipsis ya no aparecen estos 4 seres vivientes, en Apocalipsis 4, solo que ya no como querubines, sino como cristianos, como personas redimidas por la sangre de Cristo, redimidos de todo pueblo, de toda nación. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Por lo tanto, entendemos que lo que describe en Ezequiel es para nosotros los cristianos. Vamos al libro de Ezequiel, por favor. Vamos a leer nada más algunos versículos, solo los versículos que voy a trabajar hoy. Le aconsejo que vea la enseñanza del segundo servicio de hace una semana, donde hablé cómo los querubines caminan, su manera de caminar, su manera de moverse bajo el gobierno, bajo la soberanía de Dios. Esto es poderoso, porque si algo necesitamos urgentemente es alinearnos al gobierno, a la soberanía de Dios. ¿Me está escuchando? Si algo necesitamos como cristianos es alinearnos al gobierno, a la soberanía, a la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón nos engaña y nos dice: mira, lo que más necesitas es que Dios te resuelva este asunto, que te resuelva esto, que te provea esto. Sí, son obviamente necesidades valederas, pero por sobre todo eso, lo que más necesitamos es alinearnos al gobierno, a la voluntad, a la soberanía de Dios. Y si lo hacemos, todas esas otras cosas nos van a ser añadidas. Hay que empezar a caminar sabiamente con Dios. ¿Me está escuchando? Hay que empezar a caminar sabiamente con Dios. No buscar a Dios solo por una solución temporal, buscar a Dios por una sanidad eterna en nuestro corazón, en nuestra alma. De eso se trata el cristianismo. Y hay que ser sabios en este tiempo, en medio de esos tsunamis que nos traen solamente medicina para sanar la llaga por encima, sin tratar la causa del problema en nosotros. ¿De acuerdo? Así es que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, y usted lo lee en su casa después, el capítulo completo. ¿Lo va a leer en su casa? Aunque a usted le parezca chino al principio, pero léalo, por favor. ¿De acuerdo? Poco a poco Dios le va a ir dando entendimiento. Aquí habla Ezequiel de la visión que él tuvo. Y vea qué visión más poderosa la que él tuvo. Vamos al versículo 3 del capítulo 1. Y dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, dice. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Esto es poderoso. O sea, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Diga conmigo: 4 seres vivientes.
Que al final aquí en Ezequiel está hablando de 4 querubines, pero querubines bien especiales que cada uno tiene 4 caras, ¿sí? 4 caras, una cara de león, cara de hombre, cara de águila y cara de buey. Esa es la descripción que da aquí en Ezequiel. Y luego dice en el versículo 7, hablando de estos seres vivientes, y los pies de ellos eran derechos, o sea, rectos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Quizás en otra enseñanza de esto voy a hablar de los pies de ellos, porque esto es poderoso, aunque hoy voy a tocar quizás un poco. Luego dice, si nos vamos al versículo 10, dice, y el aspecto de sus caras era, ¿qué dice? Cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Luego, si vemos en el versículo 12, me estoy saltando versículos para llegar al punto que quiero. Y dice, y cada uno caminaba, ¿cómo? Derecho hacia adelante. Eso es algo que tenemos que aprender. Derecho hacia adelante. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Esto es poderoso. Es que miren, mis hermanos, a mí esto me emociona porque me confronta, y a la vez me desafía, porque lo que ve en mi corazón es: tengo que llegar a ser así. Tengo que caminar de esta manera delante de Dios. Tengo que tener esta naturaleza, el carácter de estos querubines, que es el carácter también que Dios quiere que tengamos. Amén. Porque Apocalipsis ya habla de nosotros en esto mismo. Y luego dice en el versículo 14, que es lo que voy a enseñar en el segundo servicio, pero vamos a leer el versículo 14 dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, eran muy veloces. Bueno, luego si nos vamos al versículo 22, porque eso es lo que me voy a enfocar en esta hora. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. O sea, había una expansión que parecía como cristal sobre la cabeza de estos 4 seres vivientes. Diga conmigo: sobre la cabeza. Y cuando habla sobre la cabeza, está hablando de gobierno, está hablando de la soberanía, está hablando de quién es el que dirige nuestra vida. ¿Estamos? Y es como cristal. Y cuando habla de cristal, habla de algo muy transparente, algo que se puede ver lo que hay dentro, se puede ver de ambos lados. Y le quiero decir que así es el carácter de Dios. Él es totalmente transparente, no hay hipocresía en Él. La hipocresía es como ser uno opacos. Lo opaco no puede reflejar fielmente la gloria de Dios. Lo cristalino, mire, refleja la gloria de Dios sin distorsionarla. Y lo interesante de esto es que los muros de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén que se tiene que formar en nosotros, la Nueva Jerusalén que tiene que ser usted y yo, Dios mediante, los muros de la Nueva Jerusalén, solo se los menciono por asunto de tiempo, usted lo puede ver después en Apocalipsis 22. Los muros de la Nueva Jerusalén dice que son diáfanos como el cristal, son totalmente cristalinos. Es por eso que la gloria de Dios sale, la luz de la gloria de Dios sale de la Nueva Jerusalén y va a iluminar la tierra y todo lo demás en la eternidad o en la dispensación que viene muy pronto. Amén. Entonces, y esa es la manera que Dios quiere que seamos nosotros, que seamos totalmente cristalinos. Ahorita somos muy opacos, tenemos mucha hipocresía. Mire, lo que hay por dentro no es lo que nosotros manifestamos por fuera. Normalmente aparentamos lo que no somos. Jesús es el resplandor fiel de la gloria del Padre. Él es transparente.
Por eso Él es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo Jesús porta la gloria del Padre, tiene la gloria del Padre y la refleja fielmente. Y gloria habla de naturaleza. La gloria de Dios manifiesta lo que Él es. La gloria de Dios manifiesta la esencia de Dios. Lo que Dios es por dentro es lo que Él manifiesta por fuera. Él es luz y por lo tanto lo que sale de Él y lo que se manifiesta de Él es luz. Él es amor y lo que sale por los poros de Dios es amor. Y así es como usted y yo tenemos que ser. ¿Estamos? Entonces estos cuatro seres vivientes tienen esta expansión que al final de cuentas, vamos a ver, es el trono de Dios. El trono de Dios formado en ellos está sobre sus cabezas. Su mente cristalina, su mente transparente, la mente de Cristo. Entonces leamos nuevamente, dice, y sobre sus cabezas, sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y luego, si nos vamos al versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Vea lo que tenían sobre su cabeza. El trono de Dios tenía un trono que parecía, ¿qué cosa? Piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién cree que estaba allí sentado? ¿Quién estaba sentado sobre la cabeza de estos cuatro seres vivientes en una apariencia como de zafiro? Miren, mis hermanos, es el trono del Señor. Este es un nivel cuando hacemos, ¿sí? O cuando este es un nivel que debemos de alcanzar, donde Jesús ya no solamente es mi Salvador, Jesús llega a ser el Señor de mi vida. Y estábamos cantando, Él reinará por siempre. Y no nos pusimos de acuerdo en los cantos, pero el Espíritu Santo todo lo acopla. Estamos hablando que el Señor llega a reinar en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Señor sea nuestra cabeza, que Él sea el Señor verdaderamente de nuestra vida. Mire, nosotros somos salvos, Jesús es nuestro Salvador, pero la realidad es que todavía vivimos de acuerdo a nuestros propios criterios. No le consultamos a Dios constantemente. Quizá le consultamos solamente en situaciones bastante fuertes o decisiones bastante fuertes, pero no en los detalles de la vida. Y nosotros tenemos que llegar al punto, escúcheme lo que le voy a decir, no es una exageración. Tenemos que llegar al punto de decirle, Señor, ¿cómo quieres que me vista? ¿Qué quieres que me ponga? ¿Qué quieres? Que Él sea nuestra cabeza, ¿sí? Consultarlo a Él, porque Él es el único que sabe lo que nos conviene. Él tiene el plan para nosotros, no nosotros el plan para nosotros. Entonces tenemos que aprender, principalmente en decisiones cruciales, en Señor, ¿quién es la pareja que tienes para mí? Si usted escoge, usted se puede equivocar. Si el Señor se lo da, Él no se equivoca. Pero como todavía no es el Señor, entonces la mayoría escogen por su propia cuenta y los resultados a la vista. Entonces veamos nuevamente el 22. 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía, ¿qué cosa? Piedra de zafiro. Esto es bien interesante porque el zafiro en la Biblia tiene una connotación tremenda. De hecho, en Apocalipsis aparece también el zafiro, de hecho un embaldosado de zafiro. Y el zafiro es una piedra preciosa que, al igual que otras 11 piedras más que aparecen en la Escritura, nos hablan también del carácter de Cristo, nos hablan del carácter de Dios. Es por eso que solo le menciono en 1 Corintios 3, habla que usted y yo tenemos que ser edificados como templos vivos, pero de entre los materiales que debemos de usar, ¿sí? Y que está en forma metafórica, es la plata, el oro y las piedras preciosas. No piedras, sino piedras preciosas. Toda piedra preciosa, antes de ser preciosa, es una piedra nada más. Pero es por las presiones y por todo lo que sufre esa piedra que se va puliendo y se convierte en una piedra preciosa. Amén. Entonces, y es interesante que
En el pectoral del sumo sacerdote en el antiguo pacto habían 12 piedras preciosas y dentro de ellas el zafiro. Y es interesante también que la Nueva Jerusalén, ¿sí? La Nueva Jerusalén se describe con 12 puertas que son 12 piedras preciosas. Por lo tanto, nos describe lo que Cristo es y lo que usted y yo debemos de ser. No por gusto está ahí que esto del zafiro. Y cuando nosotros vemos el tabernáculo de Moisés y el orden en que estaban colocados, digamos, las tribus alrededor del tabernáculo de Moisés, y el orden de las piedras del pectoral del sumo sacerdote, y cada piedra del sumo sacerdote tenía el nombre de una de las tribus de Israel escrito en cada una de esas piedras. Y por lo tanto aprendemos que la Nueva Jerusalén, que dice que son piedras preciosas y que tienen escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel, mire, es que la Biblia de verdad es algo bien emocionante. Entonces, cuando armamos ese rompecabezas, entendemos, vemos cómo la piedra preciosa de zafiro está directamente relacionada con la tribu de Simeón. Le voy a poner una gráfica acá del tabernáculo con las puertas de la Nueva Jerusalén, de las puertas bueno, veamos esto primero, ¿sí? Está algo borroso acá porque lo hice así pipiripau. ¿Sabe qué es eso, verdad? Acá está el tabernáculo de Moisés con sus 7 muebles. Y en el libro de Números, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 29, se describe el orden en que están acampadas o acampaban las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y la tribu de Simeón acampaba al lado sur del tabernáculo, porque el tabernáculo estaba orientado, mis hermanos, hacia el occidente y la puerta estaba en el lado oriente. ¿Sí? Y es por eso que nosotros al crecer espiritualmente empezamos por el oriente. No es casualidad que Adán y Eva fueron sacados por la puerta oriental del paraíso. Y es por esa puerta que nosotros volvemos a regresar al paraíso. Eso es poderoso. Pero así estaban las tribus, la tribu de Simeón. ¿Sí la logran ver? La tribu de Simeón estaba al lado sur, porque aquí está al lado norte. Entonces, y Simeón significa el que oye y obedece. Eso significa Simeón. Simeón significa, usted lo puede ver en la concordancia de Strong, significa oír inteligentemente, oír con la actitud de obedecer. Eso es algo que a nosotros nos hace falta, porque normalmente oímos la palabra, pero no la oímos atentamente. Eso lo estaba enseñando los jueves. ¿Por qué nos cuesta entender la Biblia? ¿Por qué nos cuesta entender la Biblia? Porque normalmente solo la oímos, ¿sí?, con nuestros oídos físicos. No hemos aprendido a oír la palabra con los oídos de nuestro espíritu. Es por eso que el espíritu y la vida de la palabra no llega a nuestro espíritu. Y si no llega a mi espíritu, aunque sé la palabra, no la pongo por obra, porque todavía no es algo vivo dentro de mí. ¿Me está escuchando? Es por eso que yo puedo saber la Biblia de memoria, ser el mejor teólogo de Guatemala y ser ciego, más ciego que un ciego, y no un hacedor de la palabra, porque veo la palabra solo las letras, la teoría, los conceptos humanos, que es contexto histórico, gramatical, lingüístico, hermenéutico y estas cosas, pero de entendimiento nada. De iluminación nada, de revelación nada, de ver a Cristo la roca y al quitar las letras encontrar la roca que es Cristo. Eso solamente es por obra del Espíritu Santo, no es por métodos humanos. Entonces la palabra no llega a mi espíritu, y Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Pero para que ese espíritu y vida de la palabra es algo vivo, la palabra es viva, la palabra es Cristo. Es por eso que siempre he dicho y diré que la Biblia no es cualquier libro. No es como leer un libro de historia, leer una novela, qué sé yo. Mire, la Biblia es algo espiritual, que cuando usted la abre y empieza a estudiarla y con una buena actitud, inmediatamente el Espíritu Santo entra en acción. Ángeles entran en acción porque usted abrió el libro donde está la palabra de Dios. Es un libro espiritual. Diga conmigo: la Biblia
es un libro espiritual. Entonces, mis hermanos, mire, esto del tabernáculo, las 12 tribus de Israel, el nombre de cada tribu nos enseñan un camino de transformación de nuestro carácter, un camino de irnos de gloria en gloria, siendo restaurados a la misma imagen de Dios. Solo entendiendo el significado de cada uno de los nombres de las 12 tribus. Y no es casualidad que, mire, en la Nueva Jerusalén, cuando asociamos todo esto, en la puerta de la perla de zafiro está también del lado de la tribu de Simeón. Poneme las dos gráficas, por favor, ¿sí? Acá, estos son unos dibujitos que me he fabricado, principalmente se hace asociando. Es cuando uno está estudiando y asociando, armando el rompecabezas. Y acá está la tribu de Simeón. Y acá están las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén está en cuadro, abajo. Pero también su altura es igual. Entonces, es un cuadro, es una pirámide y es un cuadro pirámide. ¿Me lo entiende? No, qué bueno. Pero eso es un misterio. La Nueva Jerusalén es un cubo, pero a la vez es una pirámide también. La torre de su nombre. ¿Sabe que la palabra torre fuerte es el nombre de Jehová? Diga conmigo, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y esa palabra torre en hebreo es migdol, que es pirámide. No sé si lo sabía. Hay muchos misterios en la palabra. Entonces, acá están las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Con las 12 perlas. Y la perla de zafiro encaja con la tribu de Simeón. Ahora bien, esto es bien interesante. Está bien, quítame la gráfica. ¿Por qué? Porque sobre los querubines estaba este zafiro, el que oye y obedece. Y el zafiro, la palabra zafiro en hebreo significa señalar, inscribir, poner una marca, sellar con una marca. Está hablando de la palabra. Y es interesante porque cuando ya vemos, porque recuérdense que todo lo natural Dios lo ha hecho para que podamos comprender lo espiritual. Miren, Dios es tan didáctico, el maestro de maestros, que todo lo que existe en lo natural es para que usted y yo podamos comprender los principios espirituales, comprender lo invisible. Como dice en el libro de Romanos, que su divino poder, su deidad, la podemos comprender a través, ¿sí?, de lo que ha sido hecho. Podemos comprender lo que no vemos. Así es Dios. Y eso lo hace porque nos ama. Aún las estrellas, aún las constelaciones nos enseñan. Es por eso que dice los cielos. Y cuando habla ahí de cielos, está hablando de todas estas cosas. Los cielos cuentan, relatan tu gloria, tu carácter. Claro, como el enemigo todo lo copia, entonces levanta a unos astrólogos y aquellos que cuando usted iba antes al horóscopo, ¿verdad? Y entonces le decían lo que le iba a pasar, lo que le iba a venir, porque supuestamente ellos leían las constelaciones, las estrellas. Pero ¿de dónde sacaron eso? El diablo no ha creado nada, él solo copia. Y lo copia, lo tuerce y lo usa para mal. Y el problema es que lo usa bien. Pero los que debemos de ser conocedores, sabios y entendidos en esas cosas somos nosotros. Somos nosotros, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, está el zafiro. Y el zafiro, ¿qué nos enseña en sí el zafiro? Esta no es una clase de piedras preciosas, no es una clase de minerales, pero sí aprendemos. Fíjese que el zafiro tiene la particularidad de ser simétrico. Lo corten como lo corten, siempre genera una simetría. ¿Me puedes poner una gráfica aquí del zafiro? Esa es una característica poderosa del zafiro, ¿sí? Mire, no importa cómo lo corten, siempre es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tiene los mismos lados, ¿sí? El mismo tamaño en los lados. Siempre es simétrico. Y cuando algo es simétrico, miren mis hermanos, es estable, no cojea,
no se tambalea, es estable. Y esto se relaciona con Simeón, ¿sí? El que oye y obedece fielmente, no se desvía ni a izquierda ni a derecha, es estable en su caminar, es estable en poner por obra la palabra, es estable en caminar bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Es por eso que el zafiro aparece en el trono de Dios, ¿sí? Lo cristalino, pero a semejanza también de zafiro. ¿Qué indica esto? Que estos 4 seres vivientes que nos hablan de lo que usted y yo tenemos que ser, ¿sí? Aprendieron a caminar rectamente, sin desviarse, sin tambalearse, ¿sí? Siendo estables en su caminar bajo el gobierno, bajo la soberanía, bajo la voluntad de Dios. Y así tenemos que aprender a caminar nosotros. Es por eso que también los pies de ellos eran como pies de becerro. Caminaban derecho. Leímos que caminaban derecho, de manera recta. Es por eso que aparece el zafiro allí. Nos habla de un equilibrio. No solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando la perla de zafiro se ha formado en nosotros, sus características, cuando el nombre de Simeón, el que oye y obedece, se ha formado en nosotros, mire, somos estables para con Dios. Pero hay otra característica del zafiro, y es que también cuando lo cortan y lo pulen, poneme la otra gráfica, genera estrellas, brilla como estrellas. El zafiro, hay diferentes tonalidades de zafiro, ¿sí? El más preciado es el del color azul intenso, ¿no? Mire, por algo su color es así, el azul intenso. Pero entonces, mire, saca un brillo como estrellas. ¿Y qué nos enseña esto? Que mire, el zafiro, no importa cómo lo estén cortando, no importa lo que esté, por decir, hablemoslo de manera simbólica, no importa lo que esté padeciendo, no importa cuánto lo estén despedazando, siempre va a estar sacando el brillo de la estrella de la mañana. ¿Y cuándo brillan las estrellas? De noche. Y nosotros, ¿cuántas noches espirituales tenemos? Cuando estamos en un valle de sombra de muerte, en un valle de oscuridad, en la adversidad, en la aflicción. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Que esta naturaleza de zafiro que se ve sobre los 4 seres vivientes nos indica, nos enseña que ellos aprendieron, ¿sí? Tienen esa naturaleza que no importa la situación por la que estén pasando, nunca pierden el brillo. Si es de noche, si están en aflicción, si están en enfermedad, sea lo que sea en lo que estén en el hoyo más profundo y oscuro, siempre va a estar brillando la estrella de la mañana, Cristo Jesús, en sus corazones. No van a estar apagados. Van a tener equilibrio para caminar. Me está yendo bien, camino como Dios quiere. Me está yendo con dolor o adversidad, camino como Dios quiere. De todas formas, voy a manifestar la luz, la gloria de la estrella de la mañana, de la estrella resplandeciente, Cristo Jesús, mi Señor. No solo mi Salvador, sino también mi Señor. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Que si algo necesitamos es reconocer nuestra necesidad. Está bien ya con la gráfica. Que Dios enderece mis pasos. Tenemos la tendencia a estarnos desviando. La tendencia a estarnos desviando. Necesitamos reconocer y pedirle a Dios que Él enderece nuestro caminar. Que nuestro caminar sea derecho, sea recto delante de Él. No solamente cuando voy a la iglesia, sino en todo lugar donde esté, yo tenga esa actitud, ¿sí? Oigo a Dios y obedezco a Dios, no importa qué. Como Jesús caminó en esta tierra, que aún en la cruz Él tuvo gozo. Aún en la cruz Él estaba gozoso de hacer la voluntad del Padre, a pesar que lo estaban traspasando, lo hirieron, su cuerpo fue molido, fue partido, fue deshecho. Pero ¿qué salía de Jesús? Salía el amor, la misericordia, la vida, la luz del Padre en Él. Y así es como Él quiere que nosotros seamos. Y de esta manera
entonces nosotros cada vez vamos a parecernos más a Cristo y más al Padre. Menos de mí, más de Él formándose en mí. Es por eso que en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 23, de Jehová, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Normalmente nosotros, como expliqué, tenemos problemas de tambalearnos, de caminar no rectamente, lo cual implica ser de doble ánimo. Estoy contento cuando todo me va bien, brillo cuando todo va bien, pero cuando las cosas son contrarias, las situaciones son contrarias, entonces me desanimo, me quejo, ya no hay brillo. Ya no hay brillo, y eso es ser de doble ánimo. Estoy contento, pero al rato estoy enojado, molesto, murmurando. Y ese es un problema que todos tenemos. Y llega a tal punto nuestra inestabilidad. No soy como el zafiro, que es estable, que es simétrico. Somos tan inestables que cuando viene la adversidad nos enojamos y nos molestamos tanto que resultamos peleando hasta con Dios. Ya no oro. ¿De qué sirve orar? ¿De qué me sirvió ir a la iglesia? ¿De qué me sirvió estar dando tanto y tanto si cómo estoy? Como que si la culpa la tuviera Dios. Ve hasta dónde llega nuestra inestabilidad, nuestra inmadurez. Inmadurez no solo espiritual, es decir, emocional, de todo tipo. Pelearnos con Dios. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy enojado, estoy molesto. Pero si Dios me viene la bendición, normalmente le llamamos bendición solo a lo material. Vea qué tan ciegos estamos. Entonces viene lo material, estoy contento, feliz, gloria a Dios, aleluya. Pero ahí, como la vida es una rueda de Chicago, de repente otra vez para abajo, y entonces siento que me ahogo. ¿Y qué se me hizo Dios? Y a pelear con el pastor, a pelear con los hermanos, a pelear con medio mundo, a pelear con Dios. Eso es andar caminando así, miren. Eso no es caminar rectamente. Y de esa manera, ¿cómo nos va a poner a reinar Cristo? ¿Cómo nos va a poder decir Cristo Jesús: ven, siéntate en mi trono, reina conmigo? Santo Dios. Mire nada más cómo está nuestro país. No vayamos tan lejos, cómo está el hogar. Entonces, mis hermanos, es por eso que vamos a regresar a esta cita después. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos? Ahora seamos honestos, no me responda. ¿Cómo somos realmente nosotros? Si Jesús viene y te dice, ¿cómo te catalogas tú? ¿De doble ánimo o de un ánimo? O sea, recto, siempre, sin vacilar, sin dudar de Dios. Somos de doble ánimo. Doble ánimo habla de ese doblez. Es lo mismo decir arruga. Y el asunto es que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia sin doble ánimo. Como que es urgente ser sanados de esto. Es que todos vamos, ya va a ser el rapto y nos vamos. Sí, pero ¿y será que cómo estaremos planchados o estamos arrugados como que nos mascó una vaca? Estoy hablando de ese tipo de arruga, no de las otras que pues, son inevitables. Y por favor, aprecie sus arrugas físicas. No trate de estirarse lo que a nadie va a poder engañar. Horrible se ven ahí, ni se pueden reír. Hombre, hay que aceptarse, hay que tener identidad. De paso les digo, hay que tener identidad, ¿sí? No tenemos pelo, qué bueno. Se nos blanqueó, qué bueno. Nos arrugamos, qué bueno. Pero por dentro rejuvenecidos en el espíritu,
Como dijo Pablo, el hombre de afuera se va desgastando, pero el de adentro cada vez más regenerado, más rejuvenecido. ¿Por qué? Porque está escrito, sí, Él es quien perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, saca de todo hoyo nuestra vida y nos corona con sus misericordias y favores, sacia de todo bien nuestra boca, que de manera que rejuvenecemos como el águila, pero en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro caminar, para no ser de doble ánimo. Un ejemplo de tener formada la naturaleza de Zafiro y de Simeón en nosotros. El ejemplo de Pablo y Silas, que a algunos de ustedes no les gusta cuando le mando el mensajito a medianoche. Hechos 16:25, por favor. Diga conmigo, a medianoche. Mire, a medianoche se manifestó el Zafiro aquí. Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero estaban en la cárcel, con cepos en los pies, con grilletes en las manos. Miren, ni siquiera estaban metidos en la cárcel, nada más estaban ahí amarrados. Pero no estaban: Señor, y así me pagas después de estar predicando tanto. Señor, pero si soy tu hijo, soy hijo del rey, yo no tengo que estar así, yo no tengo que enfermarme, a mí no me tiene que pasar nada malo. La palabra de Dios dice que nosotros inevitablemente, a través de muchas aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria de Dios que está formándose en nosotros y que se va a manifestar. Entonces ve aquí a Pablo y Silas encadenado. También escuché a otro que dijo: Pablo y su esposa Silas. No, hombre, Silas no es mujer. Mire, pero Pablo y Silas a medianoche, está hablando de noche, y la noche más, en lo más pesado, a la medianoche, cuando las tinieblas son más espesas, ellos, en lugar de desanimarse, en lugar de quejarse, manifestaron la esencia, lo que había dentro. ¿Qué empezó a salir de ellos? Oración, adoración, alabanza a Dios en medio de esa situación difícil. La naturaleza de los querubines. Ahora pensemos, la última noche que hemos pasado espiritual, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo estuvo nuestro ánimo? ¿Estuvimos adorando a Dios? ¿Estuvimos con gozo? ¿O estuvimos que hasta el diablo salió corriendo al vernos? Tenemos que ser realistas. Lo bueno es que ya vimos que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y termino con estas dos citas para que queden en nuestro corazón. Vamos a Santiago. Son tres citas las que le va a dar. Santiago 1:22. Esta la sabe usted, pero ahora le va a hacer más sentido el por qué y para qué. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No nos engañemos. ¿La palabra está solo aquí o ya la tenemos en el corazón? Si está en nuestro corazón, va a salir de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tal como el hombre piensa, sí, pues está hablando de pensar en la mente de nuestro espíritu. Tal como el hombre piensa, así actúa, así van a ser sus acciones. Mire, la palabra en la mente, si no la escucho como Simeón o atentamente, es por eso que a la semana ya no me recuerdo qué fue lo que predicó el pastor. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Hebreos 12:13 dice: hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que. Y fíjese que esta palabra cojo, no me voy a meter en eso porque tiene que ver también con lo del sacerdote en Levítico. Pero la palabra cojo es no poder caminar rectamente, estarse tambaleando, pero al final representa la rebelión. Entonces acá dice: hagan sendas derechas para sus pies, aprendan a caminar rectamente.
Que Dios nos enderece los pies, las piernas, porque a veces parece que hay una pelea de perros adentro y quedaron así, recto. Pero dice, para que la rebelión no los saque del camino, podríamos leer acá. Para que la desobediencia no los aparte del camino, sino que sea sanado. Entonces creo que urgentemente necesitamos ser sanados. ¿Para qué? Ahora sí culmino con esto. Les dije 3 versículos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigan sus pisadas. ¿Qué es caminar rectamente? ¿Qué es caminar derecho bajo el gobierno, bajo la soberanía de Dios? Es caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Y eso es lo que más nos conviene. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar siempre. Jesús, dame ojos para ver tus pisadas. ¿Por qué? Porque las pisadas de Jesús, las huellas de Jesús, nos llevan a la casa del Padre, porque Él está a la diestra del Padre. Solo que usted y yo tenemos que entender que si seguimos las pisadas de Jesús, antes de la casa del Padre hay un lugar muy especial para nosotros también. Porque Jesús, antes de llegar al Padre, fue a la cruz. Después de eso, de otros procesos, llegó al Padre. Entonces, ¿qué va a suceder cuando seguimos las pisadas de Jesús? Es por eso que dice que también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. No tengamos miedo, seamos valientes de seguir las pisadas de Jesús. Y si seguimos sus pisadas, no importa lo que esté sucediendo, no importa los padecimientos que podamos tener o no. De todas formas, en esta vida siempre hay padecimientos. Es parte de la vida, porque la vida Dios la diseñó para que nos forme, para que nos pula. Y si somos sabios, Dios va a hacer que cualquier padecimiento obre para bien en nosotros, obre para formar su carácter, para que usted y yo podamos brillar. No importa si estamos en la cima, no importa si estamos en el valle, de nosotros va a salir el brillo de la gloria de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús. Pero esa es una buena noticia. Ese es el evangelio, las buenas noticias, que ya se abrió un camino. Allí están las huellas. Solo es de tener ojos para ver las pisadas de Jesús y seguirlas, sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Para la casa del Padre, para la nueva Jerusalén, no hay atajos, solo hay un camino, se llama Jesús. No hay atajos, no hay atajos, solamente hay un camino, se llama Jesús. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por enseñarnos. Padre, reconocemos nuestra necesidad, que tú sanes nuestro caminar, que tú endereces nuestros pasos. Padre, gracias porque nos has dejado por escrito que por ti son enderezados nuestros pasos. Por ti es enderezado nuestro caminar. Nosotros, Padre, queremos caminar de esa manera como Jesús caminó. Queremos caminar derecho delante de ti, bajo tu gobierno, bajo tu soberanía siempre, no por momentos nada más, sino queremos aprender que siempre, cada vez más y más, tú seas quien reine en nosotros. Lo necesitamos, Padre, porque queremos regresar a casa. Queremos regresar, Padre, al lugar al que pertenecemos,
a nuestro origen, y nuestro origen eres tú. Padre, por favor, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, te suplicamos sanidad de nuestro caminar. Sánanos de toda cojera espiritual. Sánanos de esta inestabilidad de carácter. Te suplicamos sanidad de este doble ánimo que tenemos, para que seamos de un ánimo, de una mente contigo, de un espíritu, de una fe contigo, Señor. Te suplicamos sanidad. Perdónanos por todo lo que hemos caminado tambaleándonos de un lado para otro en esta vida, en el tiempo que tenemos de estar en esta tierra. Perdónanos. Nuestro caminar no ha sido recto, no ha sido derecho, no hemos sido transparentes. Pero hoy te suplicamos perdón y te suplicamos sanidad, Padre, conforme a toda la sanidad que ya Jesús compró para nosotros con su propia vida. Te suplicamos sanidad para nuestro espíritu, sanidad para nuestra alma inconstante. Te suplicamos sanidad. Y gracias porque tú sí nos puedes sanar, Señor. Tú sí puedes sanarnos. Tú eres Jehová nuestro sanador. Tú eres Jehová nuestro libertador. Y lo proclamamos porque lo creemos. Tú eres Jehová mi libertador, Jehová mi sanador, Jehová mi redentor. Jesús, gracias porque nos sanas. Gracias porque sanas nuestro caminar. Gracias porque nos sanas de todo doble ánimo. Y te suplicamos, danos oídos para oírte atentamente siempre. Abre nuestros oídos, te suplicamos. Y abre nuestros ojos espirituales. Danos ojos, Señor, para ver tus pisadas, para ver tus huellas. Y enséñanos y ayúdanos a seguir tus pisadas. Fortalécenos con el poder de tu fuerza para seguir tus pisadas, Señor Jesús. Porque si bien es cierto que a nosotros nos cuesta, también es cierto que todo lo podemos en ti, Cristo, porque eres tú quien nos fortalece. Gracias, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a brillar siempre, no importando la situación en la que nos encontremos, que de nosotros pueda brotar, Señor, adoración hacia ti, alabanza hacia ti, oración de gratitud hacia ti, Señor, sabiendo que tú estás sobre nosotros, que tú eres quien gobierna, que tiene el control, que estamos en tus manos y que de tus manos nada ni nadie nos podrá arrebatar. Señor nuestro y Dios nuestro, levantemos nuestras manos un momento al Señor.